Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adri? Muy Muy bien, ¿y tú? bien, hola a todos. Pues aquí estamos de nuevo con otro episodio más de Todo Bien, Pero, pero ¿qué onda con las emociones? uff, interesante ese tema. Y más porque duramos mucho tiempo, o sea, ay, batallamos en decir una emoción, todas las emociones, nos íbamos a ir por una, pero creo que es más englobarlo, porque ya como que dejémonos de tecnicismos, creo que Hoy nos vamos con palabras más más tranqui. coloquiales, una charla más directa sobre cómo llegan estas emociones, cómo las manejamos y cómo trabajamos con ellas también en sesión. Sí, sí, totalmente. Fíjate que eso me causó mucho ruido y voy a recordar a un maestro de la universidad que aún lo tengo acá y si lo veo te mando un gran saludo porque creo que jamás me habían visto tan enojado en la universidad. Un abrazo a ese maestro muy querido, muy, muy querido. Para darles el contexto, estábamos hablando sobre la parte de Plutchik cuando explicaba lo del círculo de las emociones y decía que los animales no tenían emociones y yo le decía que sí, que no, que sí, que no. Yo le explicaba, o sea, ya hay muestras científicas que en los delfines, en los perros, en varios animales se ha mostrado que sí hay emociones y la palabra que ustedes utilizan acá en México, y es que aún la recuerdo, cosita. La primera vez que me dijeron cosita y me enojé tanto, que me Sí. da mucha vergüenza aún reconocerlo porque tú me dijiste que me había puesto súper colorado del enojo y aún, o sea, le agradezco mucho a él, le mando un fuerte abrazo, reitero, pero me dio la tarea de seguir investigando. Sí, porque recuerdo que nos decía que los animales no sentían la misma emoción que sentíamos los humanos y había ocasiones en que nosotros sentimos que nos están esperando, que quieren estar con nosotros y nos están extrañando. Y él nos decía, no, lo que los animales necesitan o quieren es esa atención. Estaba más enfocado a ese entrenamiento que podrían tener los animalitos, pero tú no estabas convencido con esa No, respuesta. y totalmente. Y por eso digo que estoy muy agradecido con él, porque me puse a leer más sobre los textos de Plutchik, que fue el que amplió más el marco de Paul Las- Ekman, Ujú, el Paul Ekman. principal, Paul Ekman. Siempre me trabo en la pronunciación. Entonces, me puse a estudiar mucho y Plutchik decía, este es el primer inicio de la investigación donde demuestro que tanto humanos como animales sí tienen emociones. Estoy enfocándome solamente en los animales, en los humanos y yo, te lo voy a decir algún día en la cara. Ahora te lo digo en la cara. Sí, sí, los animales sí tienen emociones. Me había dado cuenta sobre los estudios, que inclusive hace poco también salió el estudio sobre los animales, también entienden sobre justicia, entienden sobre empatía y hemos visto muchos videos. O sea, ¿cuántos animalitos que se hacen entender que vas a un safari y los animalitos se hacen entender? Tratan de llamar la atención Sí, y a veces creemos que se quedan en estas emociones básicas de miedo, enojo o alegría, pero podemos ver con esta teoría que pueden ser emociones un poquito más complejas. Tal vez no llega a la misma complejidad que un humano por el tema de raciocinio, sin embargo, como decías tú, hay este estudio de un estudio sobre justicia. Recuerdo que ahorita me estabas platicando un poquito sobre él. eran dos monos capuchinos. Entonces, a cada uno se les daba un premio cada vez que entregaban una piedra. Estaban los dos, pero había como una parte donde no veían el tipo de premio que recibían. A uno se le entregaba una rodaja de pepino, a otro se le entregaba una uva y ambos pues contentos entregando sus piedritas, recibiendo el premio. Pero en el momento que el capuchino ve que al otro le entregan una uva y él está recibiendo un pepino que es más, no es tan dulce, no es tan satisfactorio en parte del gusto, lo toma y dice no, y lo devuelve, como que espérenme ya, y trata de racionalizar de que esto lo tengo que cambiar, toma otro tipo de piedra, entrega para prueba y error, primero es prueba y error, y entonces le vuelven a entregar otra rodaja de pepino y él dice, no, yo no quiero más pepino, yo ya quiero uvas, son dulces, hidratan también más rico, o sea, ¿Qué tengo que hacer para obtener esa exacto, fruta, esa se deliciosa fruta? devuelve y otra vez toma la piedra, comienza a escarbar entre las piedras a ver si es que es el tipo de piedra que tiene que entregar y comienza a hacer ese. Cuando ve que no, se enoja. Y no se enoja tanto
porque le siguen dando el pepino. O sea, se enoja porque se da cuenta que el otro mono está entregando la misma, está haciendo la misma funcionalidad y a él sí le están dando algo mejor. Ahí entonces es el entendimiento de equidad. Sí, y se da cuenta también que existe una expectativa, que Claro. a veces pensamos que ellos no tienen esa capacidad de crear pensamientos de lo que les gustaría que pasara después y también tienen la misma capacidad que el humano. Los animales también se divierten. He visto toros jugando, he visto animales de todo tipo, los cuervos, los perros, los gatos, que son mascotas que decimos, ay, no es que los han humanizado. No, los otros tipos de animales, inclusive salvajes, también se divierten y son emociones básicas de Park Ackerman. Y ya después inclusive las profundizan cuando hay la muerte, por ejemplo, los elefantes siguen aún en el duelo. Para Ujú. que exista el duelo tiene que haber una emoción, el dolor como tal, la tristeza. Entonces sí, los animales sí tienen emociones. Muy bien. Entonces lo siento, o sea, el día que me quieras debatir te invito o también a un café, vienes, te sientas con nosotros porque sí, yo sigo aún casado con la idea de los animales tienen emociones y en esta parte del entendimiento de las emociones me fui más allá, ¿sabes? Porque me puse a buscar, bueno, Paul Ekman y Robert Plutchik son recientes en sus estudios, digamos, un siglo no tienen. Y Ujú, dije, bueno, y antes siempre se habla de emociones. ujú. El corazón, que amo con el corazón, tengo rabia, entonces el hígado, que eso lo dice la medicina china, más o menos. Esa conexión de las emociones con el cuerpo. Sí. Entonces me fui más allá y me puse a averiguar un poquito justamente en la medicina china. Entonces, todos ellos lo tratan sobre el corazón. El corazón es emociones, la espiritualidad, los riñones, por ejemplo, que son el órgano del odio. Ok, eso no sabía. Sí. Entonces me acordé de la frase de la era de hielo, no sé si te acuerdas de los rinocerontes, Ujú, cuando están con el no hagas bilis, ok. ¿sí? Y entonces ahí entra también yo, hígado, riñón, todo el sistema, es la parte del odio, lo que genera entonces producción. Y cuando tú tienes, ¿por qué nos enfermamos a veces? Inclusive físicamente, Sí, ¿no? por el aumento de algunas hormonas como el cortisol y que esto genera inflamación y la inflamación nos genera muchas enfermedades Sí, diferentes. totalmente. Ahí hablan en la medicina, por ejemplo, china, de que el pulmón es parte como de la tristeza, o sea, conlleva la tristeza. Cuando tú estás alegre y muy eufórico, qué bonito, el pulmón se expande bien, pero cuando, así lo asimilé yo, ¿no? Que estás triste, como que con Cuesta ese respirar. suspiro, sí, como que el vaso, el vaso, creo que es la preocupación, si no estoy mal, te fallo con eso, pero también entra el vaso, ¿sí? Ujú. Los egipcios, el corazón. Para los egipcios sí era totalmente todos los emociones van en el corazón. Y me acuerdo mucho de que, no sé, cuando mueren, que ponen el corazón y la pluma, la balanza, porque todas las emociones y todo el ser del individuo, toda esa espiritualidad, el alma se medía ahí, tus pecados, ¿no? O tus fallas, tus emociones negativas y en comparación a la pluma. No sé si sabías eso, que para pasar al cielo, bueno, al cielo de ellos, digo yo, era para te No medían con la pluma. sabía eso, sabía que decían que el alma pesaba 21 gramos, Ok, que sí, cuando sí, uno sí, lo muere recuerdo. pierde inmediatamente 21 gramos. 21 gramos, sí. Sí, no, no sé si tenga relación con eso. No sé tampoco, pero yo, ahí, para los egipcios, todas las emociones radicaban y se centraban en el corazón. O sea, todo el tema de espiritualidad. En la parte de nosotros, los mayas, que eran los apasionados, obviamente, también era con el corazón, pero más hacia las deidades, ¿no? Hacia las deidades de ustedes, los aztecas, los mayas. Y me fui bajando un poquito, obviamente, para la parte de mi país, a la parte de Sudamérica, con los quimbayas, con los muiscas, que ellos, curiosamente, aunque también tenían sus deidades, y ustedes decían, las emociones vienen hacia cierto Dios, el Dios del enojo, el Dios de la alegría, del amor, allá eran más como relacionados a la naturaleza, entonces con la Pachamama, por ejemplo. Ujú. Entonces ellos todo lo trabajaban era la armonía, que en sí es algo parecido, pero allá es como más el respeto a la naturaleza, no tanto al hombre. Ok. Aquí siento que, o bueno, lo interpreté así, que era más hacia el hombre y que era el respeto de las emociones hacia el hombre. Allá es más el respeto de la naturaleza para que el hombre pudiese convivir en armonía. Y me pareció bonito porque
nosotros ahorita ya ni siquiera sabemos sentir. Sí, y bueno, es parte de lo que trabajamos y vemos todos los días en sesiones, vemos personas que a veces tienen dificultad para gestionar estas emociones. De pronto, las emociones que están sintiendo son demasiado intensas y podemos llamar enojo, miedo, ansiedad, tristeza y las más complejas que decepción, frustración, ah, sorpresa, todas estas están extra limitadas. Yo trabajo algo parecido, pero yo se los pongo diferente a los pacientes de pronto para que me entiendan. No sé Ujú. si tú lo trabajes así. Yo les digo, las emociones principales, o sea, ya guiándome en el círculo de emociones de Plutchik, son las ocho básicas, ¿no? Ujú. Ekman trabaja seis, Plutchik lo amplía a ocho, y ya en el segundo círculo, o bueno, en el cono, ya la amplía, yo le llamo a las primeras ocho emociones, Ok. y a las segundas sentimientos. Porque para mí, después de que tú tienes esa emoción, no sé, ves un grillo, saltas, pum, sorpresa, o miedo, o shock, ¿sí? Que son las emociones natas, reflejo natural. Pero ya cuando lo piensas, lo conviertes en un sentimiento. Ok, yo les llamo emociones complejas. Ok, Y justo este círculo de Plutchik, a mí me gusta compartirlo con las personas que se atienden conmigo para que ellos empiecen a identificar estas emociones y puedan darse la oportunidad de ponerle nombre a eso que sienten. justamente también lo trabajo, les muestro esas emociones y los que están viendo el video buscan el círculo de emociones o los vamos a poner por acá o por acá, donde puedan ver ese primer gráfico de que van a ser una macro de emociones y cómo se mezclan. Me encanta poner el ejemplo del mariachi en una empresa. Ujú. Te estás trabajando en una empresa, muy bonita en la oficina, y de repente, ¡bum!, entra un mariachi. Y todos, ¡ah! O sea, porque no hay nada que tire más. Que eh, llame más la atención o que sí. emocione. No, y entre los compañeros, ¿cómo le dicen ustedes cuando se bromean entre ustedes así? Ajá, ¿Tiran carro? Creo que es. sí, ¿Ok? Y que todos, uy, te trajeron mariachi, uy, y entre todos. Y obviamente, como tú eres el centro de atención, viene sorpresa, intriga, pena, eh, expectativa, vergüenza. vergüenza, y que atrás del mariachi venga el intenso que siempre le has dicho que no. Sí, cambia muchísimo. Totalmente. Cambia, o sea, de esta emoción o expectativa positiva cambia a un desánimo, un enojo tal vez, frustración. ¿Qué hace esta persona aquí? Ujú. Y atrás de esa persona, o sea, este intenso viene con un buque de flores así súper bonito y todos, ay, tan divino, porque es la presión social aparte. Y después, atrás de ese buque de flores, de ese intenso, ves en el fondo al amor de tu vida con la caja de chocolates pequeñita, pero que son los que te gustan. Sí. Ese conflicto de emociones me encanta ponerlo en esa exposición porque pasan segundos. Y muchas personas en terapia piensan que las emociones se definen y voy a estudiarlas, identificarlas. No, esto pasa en segundos. Sí, pero sirve tener una anotación de esas emociones Claro, para poderles poner nombre y tratar de entender qué nos dicen. Hay por ahí un ejercicio que me gusta mucho utilizar, que es tratar de identificar las emociones predominantes en el día. Cuando traemos una pobre gestión de emociones, podemos hacerlo 3 veces al día con horario y ver cuál es la emoción que es más fuerte durante esos periodos. para mí es urgente que se identifiquen las emociones, Sí, que identifiquen los sentimientos, como te digo, en el segundo o tercer círculo de Plutchik, porque la gente no lo sabe. no sabe Nosotros el nombre. lo hemos olvidado y en preguntas tan básicas que a veces les hago de, ¿qué te hacen feliz? No, ver a mis hijos o estar quieto, estar en paz. Eso es tranquilidad, eso no es felicidad. De pronto es una meta realizada, que mis hijos estén bien. Y eso me llena de satisfacción. Pero realmente es tu felicidad de la vida. ¿Qué pasa si saco de la ecuación a tus hijos? ¿Por qué? Porque los hijos van a crecer, se van a ir. Y hablo en buen sentido. En el mal sentido pueden fallecer. Y vas a hacerle el luto. Y está bien. En el proceso está bien porque le vas a hacer el luto. Pero si están fuera de la ecuación, ¿qué te hace feliz realmente? Y ahí es cuando ellos entran en conflicto. ¿A qué le tienes miedo? Entonces hablamos, por ejemplo, de las fobias, pero a veces no saben el miedo que realmente tienen. Encontrar el sentido de vida y el sentido de la existencia. Claro. Entonces comienzo con estas emociones básicas, digámoslo así, elementales,
Y ahí sí les comienzo a explicar, mira, esta emoción se puede sentir, esta emoción se puede sentir. Y ahí se comienzan a identificar, oye, ¿sabes qué? Hoy sí tuve ansiedad. Porque todo lo convirtieron ahora en moda de depresión. Ahora, también es importante empezar a identificar en qué parte del cuerpo lo sienten y cómo lo sienten, porque no es lo mismo sentir una presión en el pecho que tal vez otra cosa que dicen ansiedad, que son mariposas en el estómago, que más que ansiedad podría ser una sensación de expectativa. Entonces es bien importante irlo definiendo y también, como decías ahorita, identifico esa emoción, ese sentimiento, dónde lo siento y qué me está diciendo. Porque muchas veces sentimos que estamos muy enojados y lo vemos frecuentemente. Estoy muy enojado, pero ¿de qué me sirve? Quiere decir que tengo que cambiar algo. Algo no está funcionando. En esa parte, ¿sabes quién la trabaja? Curiosamente, se planteó desde el taoísmo y desde el budismo. Aprender y reconocer tus emociones. Puedes enojarte. Está válido enojarnos. Es necesario y Está escucharlo. totalmente válido. Somos humanos, somos una especie. Y somos animales también que sentimos. Ujú. Entonces, después, en el taoísmo y el budismo, lo adaptaron ahora al mindfulness y a las Mm, constelaciones familiares, ok. que es lo que decíamos un poquito Al antes. vivir en el aquí y el ahora, como... Ajá, Ujú. pero es aceptarlo. Ya después de que lo aceptes, ahora sí, ¿cómo lo vas a controlar? Que ahí entra el cognitivo conductual, por ejemplo. Y aceptación y compromiso. Exacto. Y el sistémico. Sí. Entonces, en el aceptación compromiso es bien. Compromiso para cambios. ¿Qué es tu proyección de vida? ¿Qué es tu proyección con estos eventos, con estos manejos de emociones? En el cognitivo conductual cambia porque nosotros desde el cognitivo lo trabajamos es aprender a identificar cuáles emociones son las que te están haciendo daño y cómo puedes modificarlas, reconociéndolas. ¿Sí? Pero entonces ellos hablan un poco más fuerte diciendo emociones disruptivas, en algunos teoristas lo dicen, pero yo lo llamo es aprender qué emociones no estoy aprendiendo a manejar. Ok. De mi lado, o en la forma en que yo lo trabajo, es más bien qué función tiene esa emoción. Porque normalmente, o en general, las emociones funcionaron en algún punto de la vida, nos ayudaron a protegernos o a actuar frente a cierta situación, pero no funciona más. Hay que modificar el comportamiento, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué aprendí? Como te decía ahorita, bueno, el enojo me está diciendo, muévete, pero en otro sentido, tal vez la frustración me está diciendo, ya acabé con mi ciclo en este trabajo o en esta relación. Hay que ir identificando para qué. ¿Cómo lo trabajas cuando son emociones que postergas, o sea, perdón, que sostienes por mucho tiempo? Emociones que sostienes, Rencores, por ejemplo, frustración, miedos. dependiendo del caso, obviamente, pero tendríamos que ver de dónde viene, de qué te está protegiendo. Por ejemplo, ahorita que me dices rencor, muchas veces hay personas que llegan con rencor a alguien de la familia o a un amiguito que tuvieron en la primaria y todavía están cargando con ese rencor porque hubo un dolor, hubo un momento en que se sintieron hechos a un lado, juzgados. Entonces es, ok, ¿qué me está diciendo este rencor? Pues tal vez que en ese momento fui lastimado y que necesito poner límites ahora, que necesito cambiar de perspectiva y darme cuenta que esa persona que me lastimaba también estaba lastimado. Entonces sería como ir analizando de dónde viene. Yo lo trabajo como si fueran físicas, yo le digo un poquito de física. La energía no se destruye, se transforma. Claro, Si estoy enojado, esa sí, misma energía, esa misma volatilidad, la puedo convertir en alegría, como el paralelo opuesto. sí. Si estoy triste, la puedo generar en esperanza, en proyección, en el reto. Es la misma energía, pero ya. Transformada. Y justo ahora que lo mencionas, me acaba de llegar, acabo de recordar un caso que atendí hace poco. Es una persona que sentía mucha frustración y enojo cuando estaba en la calle. Eh, Utiliza un medio de transporte que lo puede dejar vulnerable frente a otros medios de transporte. Ujú. Y esta persona me decía, es que me enoja mucho la injusticia que yo veo en la calle cuando no se respeta a los peatones o no se respeta a las personas que andan en bicicleta, en motocicleta, etcétera. Estas personas que traen autos o camionetas muy grandes y no les importa y se los avientan. Entonces, era mucho enojo. Y llegó él a la conclusión en terapia
de que él podía hacer algo y no necesariamente ir y enojarse con esa persona, sino agarrar ese enojo y tal vez crear una fundación o una forma de activismo, Justo. de concientización en pro de estas personas. Sí, sí, Entonces sí, justo. en psicoanálisis, perdón, sería sublimación, Sí, pero acá, desde nuestros enfoques, pues le podemos poner el nombre diferente, pero vamos a utilizar ese dolor o ese enojo para hacer algo bueno para ti y para los que te rodean. sí, me ha pasado también, o sea, me ha funcionado, por decirlo así, hacerles entender esa parte de, si tienes ese mismo enojo, ¿por qué no convertirlo? Me ha pasado con parejas. Llevo tanto rencor, llevo tanto enojo y es que, ¿y por qué no lo convertimos en algo bonito, en algo romántico? Déjese de querer, pues. Y cuando les digo de hecho así, la gente como que entran en el conflicto. Usemos esa intensidad para disfrutarnos. Y cuando lo comienzan a trabajar, mira, me encanta cuando regresan, están así como tórtolos, como pareja de quinceañeros, digo yo. Que Sí, está... pues es esa misma pasión que de pronto invierten en el pelear, pues en quererse, en Sí. conocer áreas nuevas, porque además falta algo en las relaciones de pareja, que de pronto empiezan a evolucionar y hay que volver a conocerse al cabo de cierto tiempo. Sí, porque comienzan con la guerra de poderes y demás, y van a decirme algunas personas, no, pero es que me ha hecho daño. No, esos son temas diferentes. Yo es cambiar las emociones que siento y por convertirlas en algo bueno. Si con la persona X o Y no funcionó, va, esa misma energía la puedo proyectar, como tú dices con el ejemplo de la fundación, en algo bueno, en algo conveniente Así para mi es. crecimiento, para sentirme, ahora sí, primero en paz y ahora después sí sentirme alegre. Porque ¿qué pasa en el sentido de las personas que dicen es que yo quiero estar tranquilo, me siento en paz y después se aburren porque no saben cómo alegrarse, no saben qué los divierte? Sí. O estas personas que están tan acostumbrados a vivir en caos, que esa paz y esa tranquilidad que logran conseguir tiende a ser aburrida. Les genera más estrés No porque saben qué hacer con eso. están esperando el día al día, es que tiene que pasar algo malo. Sí. O se autosabotean para decir, necesito estar en conflicto. Y eso nos da mucho material también para el tema de elección de pareja. Creo que sería un gran tema porque ahí es donde influye mucho esto aburrimiento o por qué nos sentimos atraídos o atraídas hacia cierto tipo de personas que resultan ser emocionantes. O cómo las convertimos en la persona que queremos. Porque eso también suele pasar. Conseguimos una persona y sutilmente vamos convirtiendo a la persona que nos hace más daño. Y decimos, estoy repitiendo patrones, pero cuando la conociste no era así. Claro, ahí más que cambiar a la otra persona, creo que es un pobre establecimiento de límites. Pero eso nos da material para toda una Después. hora completa, sí. Sí. Sobre la tristeza, por ejemplo, y sobre el miedo, recuerdo mucho a otro profesor que me encantó esa clase de él y me he quedado mucho con eso y trato de enseñárselo mucho a los pacientes. El miedo es la emoción más fuerte. Para que superes tus miedos es lo más difícil. No recuerdo si es un proverbio de Lao Tse, si estoy mal. Es, todos tenemos miedo, pero el verdadero héroe es el que se enfrenta a su propio miedo. Y así pasa también con la tristeza. La tristeza es la emoción más fácil de adquirir porque te dice quédate quieto, mira el techo y procrastina. Ujú. Y se queda uno sobrepensando y se queda uno con, no, es que si yo hago esto va a pasar esto. Y te quedas y te quedas. Y es cuando dices, ya comienzas a perderle el sentido de las cosas, comienzas a perderle el sabor, inclusive a los alimentos, la misma rutina, todo te parece ya como, ¿y ahora para qué lo hago si yo ya sé que voy a Y ni siquiera hacemos ese cambio emocional, porque el miedo te está trastornando en sobrepensamientos. Y es que la tristeza es una emoción que tenemos que sentir, que tenemos que aceptar, pero ¿hasta qué punto sería normal? ¿Hasta qué punto una tristeza deja de ser tristeza y se convierte en una depresión? ¿Qué tan normal vemos las emociones? ¿Qué tan normal vemos la tristeza? ¿Y qué tan normalizado tenemos el dolor? Frases como de, por ejemplo, a veces cuando doy conferencias les pregunto a las personas, ¿cómo estás? O sea, ni la Rosa de Guadalupe tiene tanto libreto como ese. Así Se es. ve,
normalizamos muchísimo el ven los problemas. Una cosa es que sí, nos van a llegar problemas todos los días. Un dólar aquello, una deuda, una preocupación. Pero cómo enfrentarlos, o más bien, con qué actitud enfrentar cada uno de esos problemas, pues la vida es resolver problemas día a Claro. día. Gabriel García Márquez, yo me acuerdo mucho que decía, eh, el día que no me duela nada, ese día estoy muerto, parafraseando. Y sí, todos los días tenemos alguna incomodidad. Hoy me queda un poquito más galgo, o estoy un poquito más gordo, y esos son dolores mentales, o inclusive dolores físicos. ¿Cómo los confronto? Tú dices, me parece perfecta esa parte. Tengo que confrontar todos los días eso. Vívelos y disfrútalos hasta Claro, cierto punto. Leía yo un autor, eh, no recuerdo bien, creo que es Mark Manson. Hay un libro que se llama El sutil arte de que la vida te importe un carajo. me Muy encanta. recomendado, sí, deberían de leerlo. Sí, sí, Eh, sí, ya lo leí, me parece fantástico. es una forma disruptiva de ver esto que estamos hablando, de cómo a mí me cayeron muchos veintes cuando lo En leí. serio. Justo esta parte de cuando yo quiero comprar una casa y lucho tanto por comprar esta casa o este automóvil, en realidad estoy adquiriendo otro problema, un problema que yo no tenía. Pero estoy disfrutando el camino a obtener este problema y una vez que lo tenga voy a estar muy feliz, pero tengo que ver cómo le hago para pagar ahora la gasolina y el cambio de llantas. Entonces vamos adquiriendo problemas conforme va pasando la vida y hay que ir disfrutando ese caminito a nuestras metas o problemas. No sé si hayas escuchado, por ejemplo, el ciclo del héroe, que Ok. son las tareas de Hércules que pasó hoy. Y que se Entonces, desaniman cuando llegan a la meta, cuando llegas pierde ahí, sentido. bueno, ¿y ahora qué? Ujú. Entonces, en ese sentido, uno siempre tiene que estar buscando Otras metas, pequeñas problemas. metas, Me encantó tu palabra, problemas. Y a veces lo tenemos como tabú. Uy, no, un problema. problemas. Uy, Pero no, tengo dificultades. problemas que estoy Son dispuesta retos, y disfruto resolver. totalmente. Cada vez que uno resuelve una problemática, se siente bien consigo mismo y nos lo podemos anotar en nuestra libretita de logros como hoy logré pagar la luz, hoy logré levantarme de la cama. Y verlo así en forma de reto, porque si nos encasillamos, o sea, nuestras emociones nos matan, o sea, literalmente, o sea, podemos tener problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas circulatorios, pulmonares. La gente a veces dice que no, y sí, así se está demostrando. Me estreso mucho, se me pueden reventar los vasitos de los ojos, puedo tener una trombosis, perdón, fallo ahí en términos médicos, pero sí nos podemos enfermar mucho. Por una mala gestión de las La emociones. cortisol elevada, tú dijiste, toda la parte de las hormonas, el mal dormir, el apetito. A mí Sí. me pasa que me enojo, pierdo el apetito. Y sabes lo importante que es alimentarnos bien, hidratarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien y tener una actividad que nos llene de alegría, Disfrutarla, sí, un eso me hobby. pasa también con varios pacientes que van al gimnasio y les digo, ¿haces deporte? Te digo, sí, yo hago ejercicio, pero ¿Que lo haces disfrutes? ejercicio que disfrutas. Exacto. No, pues yo voy por estar, porque necesito estar en estado de salud. Sí, pero si tú vas a algo que no lo disfrutas, no vas a generar el rendimiento y vas a generar un desgaste muscular y un desgaste mental. Entonces, esa parte del disfrutarlo estoy totalmente de acuerdo. Sí, disfrutar una actividad física, muchas veces como dices tú, bueno, tienen el gimnasio, tienen la clase de pilates y a lo mejor no les gusta tanto, que bueno, la mayoría de los que van a pilates lo aman, pero No sé, tal nunca he ido. vez deberías de probarlo, es retador, es retador. Ok. Hay clases de baile o ir a correr al parque o ir a jugar boliche y también a mí me gusta dejar de actividad un tipo de esfuerzo donde puedan echar fuera esa energía. Mira que eso lo hago mucho con los pacientes que vienen así con mucha cólera, con mucha ira, y les recomiendo deportes de alto impacto. Los deportes de alto impacto como jaulas de bateo, boxeo, correr, el atletismo, fútbol, de impacto, literalmente donde el músculo esté así y articulaciones estén así, para que saquen toda esa energía. Cuando tienen mucha frustración y están en el gimnasio, les digo, carga un poco más de peso, estás cargando esa parte donde igual sientes esa fuerza y si sientes enojo, métele otro disco más.
Y si no tienen la capacidad física de hacerlo, porque sé que también tenemos personas que nos ven que tal vez no pueden hacer ejercicio ahorita, también podemos utilizar hipnosis o, decías hace un momento, mindfulness. Ajá. Conectar con el aquí y en el ahora y tener respiraciones conscientes, eso nos ayuda a regular. Necesariamente no necesitas tener un gimnasio en casa. Mira, ¿sabes qué les pongo a hacer cuando están con frustración y enojo? Pongo mano acá y comienzo a hacer resistencia entre uno y el otro. Porque es la misma sensación de que uno siente de que quiere mover el mundo, es esa rabia, ese impulso, entonces estás con tu fuerza, no tenemos que extralimitarnos con máquinas, extralimitarnos con fuerza, con discos, con un montón de, nada, algo muy tranqui. Y por ejemplo, cuando están con personas que están muy sobreacogedoras, digamos, de nostálgicas, con tristeza, los mando a nadar, cuando tienen esa Es opción. excelente ejercicio la natación, Sí. mueves todos los músculos del cuerpo. Y aparte que es un ejercicio de bajo impacto. Sí. Entonces te está relajando el músculo, ¿sí? No sientes el golpe, porque a esa persona que tiene tristeza no le conviene un ejercicio de alto impacto. No la va a sacar. Entonces la vas a relajar con este ejercicio, como si estuvieras meditando. Ya, te pones a nadar si tienes la oportunidad, O ¿sí? caballos. La equitación, la Equinoterapia es equinoterapia, fabulosa. todo también, la parte de caninoterapia, jugar con sus mascotas es súper importante. Además, hay muchos estudios sobre las mascotas de acompañamiento, Ayudan entonces, mucho con la regulación emocional. totalmente. Hace poco tiempo recibí una solicitud por parte de una persona que también se atiende conmigo, que tenía un viaje, pero le generaba mucha angustia y ansiedad subir el avión. Ok. Entonces, estábamos viendo la posibilidad de que llevara a su mascota con ella en el avión y lo logramos. Se le extendió una carta con todo lo que ella necesitaba y pudo llevar a su mascota con ella en este viaje y lo disfrutó muchísimo, Mm, calmó muchísimo Y sus nervios. y las mascotas identifican cuando estás bien o mal, o sea, ellos son muy empáticos y refuerzo, los animales sí tienen emociones. Claro. Entonces, ellos son más empáticos y te tratan de calmar, como que te tratan de dar ese apoyo. Es súper importante que aunque ya no es ejercicio, sí es un acompañamiento más. Es que te Una ayuda red de apoyo, yo diría que es la cuarta red de apoyo, es las una mascotas. excelente red de apoyo y te ayuda a regular la respiración y las palpitaciones. Muy bien, después de hablar de todo esto de las emociones que sentimos los humanos y nuestras queridas mascotas, ¿qué recomendaciones le darías tú a nuestra audiencia para una mejor gestión de emociones? Todo se puede solucionar, todo. Habrá gente que me dice que sí, que no. Yo la verdad digo todo. Pero me gustaría más recomendar es que tengamos ese autoconocimiento. Comencemos por cosas básicas. Hay una película que, pero no me fue por recomendarla, pero las dos películas de Intensamente se me hacen maravillosas Sí, lo son. porque es la forma más fácil, más de plastilina, no sé, que te pone que Intensamente uno para mí es Paul Ekman, ¿sí? El primer conocimiento de Paul Ekman, y ya en la segunda es nos metieron como a Plutchik en la parte para que entiendan las primeras emociones básicas y ya después aparecen las otras emociones secundarias o para mí sentimientos donde aparecen la vergüenza, la frustración, demás. Me parece espectacular conocerlas, identificarlos. Y obviamente, si no entendemos esto, vayan con un terapeuta. ¿Sí? Claro. O sea, de pronto suena como que, ay, no todo tienes que ir a un terapeuta. Si no lo reconocen, vayan. Desen esa parte de autoconocerse, autointrospección. Si no quieren terapia, no, pero que alguien les vaya dando como esa guía, esa pauta. Así Y es. ojo, con un profesional de la salud. Totalmente, una persona certificada Sí, con especialidad. Y a mí me gustaría compartir algo también. Yo trabajo mucho con la externalización ya. de emociones, de situaciones, pero muchas veces el nombrar a esa emoción y sentirla como un visitante externo y ponerle un nombre nos ayuda a gestionarla de mejor manera. Un buen tip es decir, bueno, esta emoción que estoy sintiendo no es mía, es un visitante que está aquí para decirme algo. Y si no tengo momentos ahorita para sentarme y escuchar ese enojo, puedo citarle en otro momento para sentarme y escuchar qué es lo que me quiere decir, pero no sentirlo como yo soy enojona, yo soy
muy depresiva, yo soy muy ansiosa, sino verlo como alguien o algo que llega Quitarnos y me esos visita. sesgos que tenemos de nosotros. Exacto. Ya. Entonces eso es un buen tip. Siempre recomiendo también que hagan esto con la guía de un profesional, porque después de identificarlo, siguen algunas otras tareas que nos ayudan a gestionarlo en el día a día. Es decir, ya lo identifiqué, ya estoy bien y es que soy así. Porque de hecho esa Exacto. marca, esa palabra es que soy así, miren a ver cómo le hago. Es un problema de inteligencia emocional, digo yo, donde ¿de qué te sirve reconocerlo si no lo podemos cambiar o no tienes las herramientas? Podemos buscar herramientas. Así es, y hay muchos enfoques y hay muchas formas de ver las cosas en donde ustedes se sientan más cómodos y sientan, yo les digo, donde sientes que hay clic con tu terapeuta, ahí vas a trabajar y vas a poder avanzar de una forma muy linda, eh, independientemente de el tipo de terapia. O sea, el chiste ahí es confiar en tu terapeuta, que lo que te esté diciendo o haciendo contigo te haga sentido, ir buscando herramientas juntos, ir viendo cosas que te hagan sentir esos pequeños cambios poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo. Igual, esto que estamos hablando no es una terapia, no es que les dé la solución mágica para todo esto, son muchísimas emociones que nos llegan en la vida, en segundos, y tenemos 24 horas, en esas 24 horas vamos a experimentar infinidad de sentimientos durante todos los años que vamos a estar viviendo, entonces tener como esa autoconciencia de Así es. cuidarnos, es nuestra salud mental. Cuidarnos y acuérdense que esta es una plática que tenemos aquí, pero si tienen dudas o quieren saber más cosas o más profundidad de alguno de los temas que lleguemos a tocar, con todo gusto recibimos sus mensajes en nuestras Claro redes, que que sí. son SIC Alejandro Aguilera en Instagram, en TikTok y Facebook. ¿Y las tuyas? las mías, son psicóloga Adriana Ortiz Salazar. En todas las redes sociales estoy con el mismo nombre y tenemos la red social de este programa que es Todo ¿Todo Bien bien? Psicología. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia y el acompañarnos en estas pláticas. Gracias a ti, Adri. Muchas Gracias. gracias, Ale. Atrás de cámaras, como siempre, a Goño. Hoy está invitado Leo, que nos está ayudando también en la edición y producción de esto. Y la idea es que cada día vayamos mejorando más. Nos encanta, me encanta hablar contigo y ir profundizando porque, reitero, esto es aprender, estudiar, repasar e ir conociéndonos un poquito más. Y con ayuda de ustedes también ir puliendo estos conocimientos. Les agradezco entonces a ti nuevamente Muchas y gracias, a los Ale. demás. Muchas gracias a ustedes, audiencia. Les mandamos un abrazo grande, grande, grande y nos vemos la próxima semana. Sí, en todo bien. Pero, bye bye.